Imagina que viajas atrás en el tiempo, no a la era de los dinosaurios, sino mucho más allá, hacia un lugar donde la Tierra no era el único dominio del terror. Piensa en el océano actual. Tiburones, ballenas, calamares gigantes. Ahora multiplica ese miedo por 10. Bajo las aguas prehistóricas existían criaturas tan enormes, tan mortales y tan extrañas que harían que cualquier depredador moderno pareciera un simple pez dorado. El mar era el verdadero campo de batalla, un reino donde solo los titanes podían sobrevivir. Y lo más aterrador de todo es que muchas de estas bestias eran tan letales que incluso los dinosaurios más temidos habrían dudado en enfrentarse a ellas. Hoy te llevaré a ese mundo olvidado, un océano donde cada sombra podía esconder un monstruo y donde el miedo nadaba en silencio, esperando a su presa. Comencemos con el amo indiscutible del Cretácico, el Mosasaurus. Este coloso no era un pez, ni un tiburón, ni un dinosaurio. Era un reptil marino con cuerpo hidrodinámico y una boca capaz de tragarse a un tiburón blanco entero. Con más de 15 metros de longitud, podía moverse con la rapidez de un depredador perfecto. Imagínalo emboscando a un plesiosaurio, cerrando sus fauces con la fuerza de una trampa mortal. No había refugio posible. El Mosasaurus dominaba cada rincón del mar. Y lo más inquietante, sus fósiles han sido hallados en todos los continentes, lo que significa que no era un monstruo aislado, sino una legión de depredadores repartidos por todo el planeta. Pero incluso antes del Mosasaurus, ya existían reyes de las aguas. Uno de ellos fue el Liopleurodon, un depredador del Jurásico que podía superar los 10 metros de largo. Tenía mandíbulas capaces de ejercer una fuerza que rivaliza con la del mismísimo tiranosaurio. Su olfato era tan desarrollado que podía detectar a una presa herida a kilómetros de distancia. Imagina nadar en aguas jurásicas, sangrar apenas una gota por un corte, y a los pocos minutos sentir la vibración del agua. El Liopleurodon estaba en camino. Una bestia diseñada para cazar sin descanso. Pero no todo en los océanos eran depredadores de cuello corto y fauces gigantescas. Algunas criaturas parecían salidas directamente de la mitología. El Elasmosaurus, por ejemplo, tenía un cuello tan largo que representaba más de la mitad de su cuerpo, más de 7 metros de puro cuello flexible. Nadaba lentamente, acercando su diminuta cabeza hacia bancos de peces, atacando por sorpresa desde ángulos imposibles. Ahora piensa en lo inquietante que sería ver emerger de las aguas una figura semejante, con el cuello estirándose hacia la superficie, como si el mismísimo monstruo del lago Ness hubiera cobrado vida. Sin embargo, si hablamos de leyendas, pocas criaturas pueden igualar al megalodón. Este tiburón vivió millones de años después de los dinosaurios, pero merece un lugar en esta lista porque encarna lo que significa ser un monstruo marino. Con 18 metros de largo y dientes del tamaño de una mano humana, el megalodón cazaba ballenas jóvenes como si fueran simples sardinas. Su mordida podía ejercer más de 180.000 newtons de fuerza, suficiente para triturar huesos de cetáceos sin dificultad. Algunos científicos creen que atacaba desde abajo, embistiendo a sus presas con una velocidad brutal, rompiéndoles las costillas de un solo golpe. No es de extrañar que hoy en día aún existan mitos que lo colocan como sobreviviente oculto en lo más profundo de los océanos. Pero vayamos aún más atrás, a una era donde los mares estaban llenos de criaturas acorazadas. Allí encontramos al Dunkleosteus, el pez blindado que reinó en el Devónico hace 360 millones de años. Este monstruo no tenía dientes, sino 2 placas óseas afiladas como cuchillas que funcionaban como una guillotina. Su mordida era tan fuerte que podía atravesar con facilidad el caparazón de otros peces acorazados. Con 9 metros de largo y una armadura natural que lo hacía casi invulnerable, el Dunkleosteus no solo era poderoso, era un depredador insaciable que incluso atacaba a miembros de su propia especie cuando no había suficiente comida. Una verdadera máquina de destrucción viviente.
Otra criatura digna de pesadilla fue el Helicoprion, un tiburón extraño que desconcertó a los paleontólogos durante más de un siglo. Su mandíbula inferior albergaba una espiral de dientes, como una sierra circular. Cada vez que cerraba la boca, esta rueda de cuchillas giraba y destrozaba todo lo que entraba en su camino. Por mucho tiempo, nadie sabía cómo encajaba este espiral en su anatomía. Algunos pensaban que estaba enrollado en el hocico, otros en la cola. Pero la versión más aceptada nos muestra un tiburón con una sierra mortal en su mandíbula, un diseño tan extraño que parece creado por un ilustrador de ciencia ficción más que por la evolución. Y si creías que lo habías visto todo, espera a conocer al Shonisaurus, uno de los ictiosaurios más grandes jamás encontrados. Este coloso superaba los 21 metros, rivalizando en tamaño con las ballenas azules modernas. Tenía un cuerpo parecido al de un delfín gigante, pero con una boca armada para capturar calamares y peces. El Shonisaurus demuestra algo fascinante. Incluso antes de que existieran las ballenas, ya había gigantes del mar que llenaban ese mismo nicho ecológico. Ahora bien, los mares también albergaron criaturas más pacíficas, aunque igual de impresionantes. El Lidsictis, por ejemplo, era un pez que podía superar los 15 metros. No era un depredador. Se alimentaba filtrando plancton, tal como lo hacen las ballenas barbadas hoy en día. Pero ver a un cardumen de Lidsictis nadando juntos debía ser como contemplar barcos vivientes cruzando el océano Jurásico. Eran lentos, pero su tamaño era su escudo, porque pocos depredadores se atrevían a atacar a un pez de semejantes dimensiones. Pero los océanos prehistóricos también fueron hogar de formas de vida que desafiaban toda lógica. El Anomalocaris, por ejemplo, vivió hace más de 500 millones de años, durante la explosión cámbrica. Tenía un cuerpo segmentado, ojos compuestos gigantes y 2 apéndices con los que atrapaba a sus presas. Para su tiempo, era un superdepredador. Lo increíble es que aunque hoy lo veríamos pequeño, de apenas 1 metro de longitud, en su época era un verdadero titán. Eso nos recuerda que el concepto de monstruo depende siempre de la escala de su mundo. Y aunque todas estas criaturas se extinguieron hace millones de años, dejaron tras de sí un legado que todavía influye en nuestra imaginación. Películas, leyendas y mitos beben directamente de la existencia real de estos titanes marinos. Cuando escuchamos historias sobre serpientes gigantes en el océano o tiburones colosales que atacan barcos, en el fondo evocamos a estos depredadores del pasado. Piensa en esto: más del 80% de los océanos modernos siguen sin explorarse. A lo largo de nuestra historia, hemos confundido ballenas, tiburones y calamares gigantes con monstruos marinos. Pero, ¿y si en lo más profundo del océano aún quedaran secretos que desconocemos? Después de todo, si el megalodón reinó hace apenas 3 millones de años, ¿qué nos garantiza que no haya criaturas que aún no hemos descubierto? El océano siempre ha sido el reino del misterio, y mientras sigamos explorando solo su superficie, los monstruos del pasado seguirán acechando en nuestra imaginación. Porque aunque los dinosaurios fueron los reyes de la Tierra, los mares siempre guardaron a los verdaderos titanes, aquellos cuya sola sombra podía congelar la sangre.